Buenos días, estimados estudiantes de tercero de secundaria. El día de hoy vamos a trabajar el tema movimientos totalitarios, específicamente el fascismo italiano. Vamos a conocer el origen, las características y cómo se va a aplicar este fascismo italiano. El fascismo italiano. Primero, hay que tener muy en claro qué es el fascismo, qué promueve el fascismo. El fascismo, desde su origen, ya es antidemocrático, ya es autoritario. Está en contra de toda ideología socialista. Por lo tanto, es antisocialista. Es ultranacionalista, o sea, quiere a su país, pero a nivel extremo. Eso ya es, como se dice, como una patología, en el cual tú rechazas todo lo extranjero y todo lo que tenga que ver con tu cultura lo quieres, pero al extremo, ya demasiado. Tanto así que discriminas a otra cultura, ya sea cultura o persona. Y eso no es bueno, los extremos no son buenos. Así que desde ahí partimos. El fascismo italiano tiene una idea distorsionada de la realidad, tiene una idea distorsionada de lo que es cultura. No entiende que cultura no es simplemente todo lo que hay en tu país, cultura abarca todo, cultura es todos los pueblos en el mundo, todas las naciones en el mundo, todo eso es parte de la cultura. Y no solamente lo autóctono, sino cultura es todo lo que existe en el mundo. Pero los fascistas italianos no entendían eso. ¿Dónde surge el fascismo? En Italia, claro, en Italia. Pero esto va a surgir después de un hecho armado muy importante en el mundo, como es la Primera Guerra Mundial. O sea, en 1919. Este movimiento fascista italiano va a ser creado por Benito Mussolini, exacto, un militar que va a fundar esta ideología, este pensamiento muy radical, muy cerrado, muy autoritario. Esto ocurre en el contexto de fines de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son las causas para que se cree el fascismo? Uno es la ruina económica después de la Primera Guerra Mundial. No olvidemos que Italia, en primera instancia, apoyó ¿a quién? Italia en primera instancia apoyó a la Triple Alianza. Luego se va a la Triple Entente. Pero igual Italia se vio perjudicada económicamente porque tuvo que invertir mucho dinero para financiar la guerra. Segundo, producto de que en Italia el sistema democrático liberal no ejerció la suficiente presión, la suficiente autoridad, que no es igual que autoritarismo. Esto generó miseria, corrupción y mucho malestar en la población. La población quería un gobierno que sea fuerte, que le haga frente a los problemas que pasaba su país, no un gobierno débil. Son las causas para que se cree el fascismo. ¿Cuáles son las características del fascismo italiano creado por Benito Mussolini? Son las peores. Las peores características que puede presentar un ser humano. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. 1. Cuando Benito Mussolini funda el fascismo italiano, ¿ya? No va a permitir que aparezcan más partidos políticos, solo uno. Así que hay un solo partido político, que va a ser el partido unipartidista. Un solo partido político. No va a permitir que existan más. Segundo, va a haber un nacionalismo exacerbado. ¿Qué significa eso? Significa que son ultranacionalistas. O sea, ese amor por su patria se va a volver enfermizo. No es algo normal
Y no es algo tolerante que una persona quiera tanto su país y a cambio rechace lo extranjero. Eso eso se llama ultranacionalismo. Rechazar toda injerencia externa a tu cultura. Quieres a tu cultura al extremo, pero rechazas todo lo externo. Otra característica del fascismo italiano es la lucha contra el marxismo. Es antimarxista, antisocialista, anticomunista, está en contra de la URSS. Eso no quiere decir. También son xenófobos, exacto. La xenofobia es la cólera, el odio hacia lo externo, hacia lo extranjero. Por lo tanto, no van a permitir la influencia de otra cultura o de otro pueblo. Son racistas, exacto, porque piensan que los italianos, ya que descienden de la famosa Roma, que llegó a ser un gran imperio, no debe haber otros pueblos que se mezclen con ellos, o van a ver a los pueblos que no son italianos como inferiores, ya que Benito Mussolini tenía el sueño de que Italia se vuelva una Roma, una segunda Roma, la segunda Roma, o sea, la Roma imperial, el segundo imperio italiano. Ese era el sueño de Benito Mussolini, llamado también el Duce. ¿Ya? Otra característica del fascismo italiano es la fuerte represión de los soldados. Por ejemplo, si la población italiana estaba en contra de Benito Mussolini y salía a hacer marchas con carteles, eran reprimidos por los soldados paramilitares. ¿Qué más? Se hacía mucha propaganda al fascismo italiano, se creaban himnos, se educaba a los niños sobre lo importante que es el fascismo para su pueblo, para su país. Se realizaban desfiles donde aparecían los chicos cantando el himno creado por Benito Mussolini, haciendo ademán a todas las ventajas del fascismo italiano. Así que desde el punto de vista social era pésimo la influencia del fascismo italiano. O sea, lo que se estaba haciendo es lavar las mentes de los niños respecto a este pensamiento deformado de la realidad. Claro, producto de que debían tener un uniforme distinto a lo clásico, Benito Mussolini mandó a crear unos uniformes negros. Estos uniformes negros representaban a los soldados que apoyaban a Benito Mussolini. ¿Ya? Era obligatorio que los soldados, ya sean adolescentes, jóvenes, adultos, utilizaran un uniforme negro que representaba el uniforme de los soldados que apoyaban a Benito Mussolini. ¿Y cómo era el saludo? Para saludar a Benito Mussolini, que era el máximo líder, ¿ya?, del fascismo, siempre levantaban la mano derecha, como vemos en la imagen. Un soldado levantando la mano derecha, haciendo ademán al saludo que le hacía a Benito Mussolini. Pero este saludo tiene una historia. El saludo, levantar la mano derecha hacia tu autoridad, significa una señal de respeto, que no nace en Italia en la Italia donde gobernaba Mussolini, sino que nace en Roma. Es un saludo romano. ¿Qué significa levantar la mano derecha? Aceptar la autoridad de tu superior, aceptar todo lo que provenga de tu superior. Significa que estabas de acuerdo con el gobierno. Eso significa levantar la mano derecha apuntando hacia el Duce, hacia Benito Mussolini. Otro emblema del fascismo es una especie de hacha, las faces, que representa a la antigua Roma. Es como una especie de hacha en forma de columna y en la parte de arriba tiene como una hoja. ¿Okay? Esas fases, ¿qué representa? Cada fase, que es como una especie de hacha muy gruesa, tiene varias varillas. Todas estas varillas representan al pueblo italiano. ¿Y qué significa a la vez? Que el pueblo italiano tiene el deber de hacer caso a lo que diga, en este caso, Mussolini.
¿Y el hacha qué representa? A los guerreros, a los soldados. Por lo tanto, la frase que nos daba a entender esta hacha, estas fases, era obedecer y luchar. ¿Por quién? Por Mussolini. ¿Por quién? Por Italia. Era libertad, igualdad y fraternidad. Pero sabemos que eso no era cierto. Era simplemente lavar la mente de los italianos a través de la influencia del fascismo. ¿Cómo llegó Mussolini al poder? ¿Fue tan fácil? ¿Llegó solo? ¿Alguien lo apoyó? En 1919, Mussolini va a ingresar a Roma con los camisas negras. ¿Quiénes son los camisas negras? Los soldados que apoyaban a Benito Mussolini. Era el uniforme que los diferenciaba de los demás soldados. ¿Okay? Era, como se dice, la tropa de élite de Benito Mussolini. En 1921 se crea el Partido Nacional Fascista. Ya con este partido, Benito Mussolini ya tenía el frente político para poder postular, porque sin partido no lo puede hacer, es muy complicado. Para 1922 lo que va a hacer Mussolini con los camisas negras es ir a Roma y tratar de tomar Roma en 1922. ¿Quién es el monarca? ¿Quién gobernaba Italia? Mussolini no gobernaba Italia, Mussolini era un soldado, un oficial italiano que tenía el objetivo de tomar el poder, claro. Pero el que gobernaba Italia era Víctor Manuel II, rey de Italia. Ya lo hemos visto ya en temas anteriores quién era Víctor Manuel II. Él era el que realmente gobernaba Italia. ¿Qué hace Víctor Manuel II? Nombra a Benito Mussolini como primer ministro, ¿ya? Que es distinto que lo nombre como presidente, ya que Víctor Manuel II era el rey de Italia y no pueden haber dos reyes, solamente uno. Pero como Víctor Manuel II vio que Benito Mussolini tenía don de mando, las Fuerzas Armadas le tenían mucho respeto o miedo tal vez, lo nombró primer ministro, ¿ya? Una persona de confianza. Pero ¿qué pasó? Como Benito Mussolini ya tenía su partido político, ¿ya? Se fue ganando cada vez el aprecio de sus seguidores y demás italianos. Así que logró, porque es un gran logro para Mussolini, que lo apoyen, que ya no sea simplemente un primer ministro, ahora que ocupe un lugar más grande, o sea, que llegue a la presidencia. Para 1926, Benito Mussolini ya estaba gobernando Italia como dictador, no como un presidente elegido democráticamente, sino como un dictador. Y desde 1926 comenzó a crear un estado fascista en Italia, con todos los pensamientos que les expliqué, comenzó a gobernar Italia. Así que Benito Mussolini va a participar en la Primera Guerra Mundial, que fue en 1939. Va a apoyar a Adolfo Hitler, ya que entre Hitler y Mussolini los dos eran dictadores. Uno con la ideología o el pensamiento nazista, Hitler, y el otro con el fascismo italiano. Pero el fascismo y el nazismo guardan algo en común. Los dos, por ejemplo, el nazismo va a aprender del fascismo. Es como la copia del fascismo italiano, pero más cruel, más sanguinario, más extremista todavía. Por eso va a haber buenas relaciones diplomáticas entre Hitler y Mussolini. ¿Qué más? Una vez en el poder, Mussolini va a comenzar a aplicar lo que él tenía en mente. ¿Qué tenía en mente? La misión de Mussolini en el poder era crear obras, hacer obra pública
¿ya? Fomentar la industria, fortalecer el comercio exterior, ¿ya? Él quería, de cierta forma, crear una pequeña industria. En lo que es la parte social, el plan de Mussolini era crear un seguro social, darle vacaciones laborales a los trabajadores y también crear juegos, crear actividades recreativas para los trabajadores, para los obreros. Eso es por parte en la parte social. En la parte política, ¿qué ocurre? En 1929, Mussolini y el Papa Católico van a firmar un acuerdo que se llama el Acuerdo de Letrán. En ese Acuerdo de Letrán, lo que nos quiere decir es que Mussolini va a crear un estado, una nación dentro de Italia llamada Roma, llamada, disculpe, el Vaticano. ¿Ok? Con esto, ¿qué cosa está haciendo? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué quiere crear una nación dentro de otra? ¿Cuál es el objetivo de Mussolini? Es tener el apoyo de los fieles católicos y no olvidemos que en Italia la religión con más seguidores es la católica. Por lo tanto, si yo le doy un favor o le hago un favor al Papa Católico, el Papa Católico va a influenciar en la población y voy a ganar más seguidores de los que ya tengo. Así que no fue de buena voluntad, simplemente lo que hizo Mussolini con el Papa Católico es como una especie de acuerdo, un trato, en el cual iba a recibir apoyo de los fieles católicos. No olvidemos que la cuna del catolicismo, donde hay más católicos, es Italia, ¿ok? Y en Italia está el Vaticano, y el Vaticano es la sede del catolicismo en el mundo. Así que lo que hizo Mussolini es una estrategia. Como todo dictador tiene que planificar, y lo hizo muy bien. Lo que se firmó en el acuerdo de Letrán fue a su favor, y le fue muy bien. Sabemos hoy en día, desde el año de 1929 hasta la actualidad, que el Vaticano es un estado más. El Vaticano está dentro de Italia, por eso les decía que es algo raro que Mussolini haya permitido que se cree un estado dentro de un estado. O sea, el Vaticano es un país. El Vaticano actualmente es un país. Desde 1929 hasta ahora, el Vaticano es un país. Así sea un país muy pequeño, ¿ya? Y con miles o millones de pobladores, es un país ya reconocido en el mundo. El Vaticano no es igual que Italia. El Vaticano está dentro de Italia, pero son países distintos. ¿Dónde se acordó esto? De que realmente era un país. Con el acuerdo de Letrán. Mussolini y el Papa Católico lo firman. Y desde ese momento el Vaticano se vuelve un estado soberano, autónomo. Y vamos a ver que más adelante Benito Mussolini se va a aliar con Adolfo Hitler. Benito Mussolini va a ingresar a la Segunda Guerra Mundial y no le va a ir bien. Pero eso lo vamos a ver en un siguiente tema. Nos vemos, cuídense. Chao.